Bien, yo quiero obviamente empezar agradeciendo a Santiago y a Teresa la invitación para poder estar aquí con todos ustedes, bueno, para poder conversar también y para poder trasladarles, yo diría más que certezas, porque no tengo muchas certezas, ciertas hipótesis, es decir, ciertas suposiciones, casi debería pedirles disculpas de antemano, porque lo que yo voy a contar no es lo que yo voy a narrar o a explicar a continuación, no es muy científico, es poco científico. Y me gustaría empezar intentando responder una pregunta que la ciencia, hasta donde yo sé, no es que sepa mucho, pero hasta donde yo sé, la ciencia no ha sido capaz de responder. Una pregunta acerca de algo que hicieron nuestros ancestros en el Neolítico hace 6.000 años, 7.000 años, y que resulta muy chocante, porque no se entiende bien, no se ha entendido bien qué hacían estos señores. Si puedes pasar, por favor, la imagen. Me refiero a esto que ven ustedes aquí. Unas piedras de gran tamaño, unas piedras muy pesadas, que estos hombres del Neolítico, 6.000, 7.000 años, que eran exactamente igual que nosotros, su mundo era distinto, pero su cabeza era la misma que la nuestra. Pues estos señores hacían algo, en principio, muy poco lógico, algo extraño, muy extraño. Dedicaban unos enormes esfuerzos a ir a un lugar donde había piedra, extraer, tallar piedras longitudinales, darles una forma equilibrada, transportar esas piedras varios kilómetros. Incluso se ha demostrado que en algunos casos, esto es fácil de demostrar, se trasladaron 50 kilómetros. Quizás sobre troncos, quizás sobre patines de madera. Llegaban a un lugar, no sé muy bien qué lugar ni por qué. Hacían una excavación en el suelo, una excavación profunda, y levantaban esa piedra con los medios tan limitados que tenían. Imagino a estos señores tirando de cuerdas para levantar esa piedra inestable, intentar darle luego estabilidad. Pero todo esto es muy poco lógico. Es decir, estos señores tenían una vida muy difícil. Estaban constantemente dependiendo de la caza. Es verdad que ya la agricultura empezaba a aparecer, es verdad que empezaban a aparecer asentamientos, pero estos señores vivían unas situaciones muy precarias. Entonces, ¿por qué hacían esto? Para hacer esto se requería mucha coordinación, mucho esfuerzo, muchísimo esfuerzo. Entonces, claro, desde el punto de vista lógico, racional, ¿qué podemos pensar? Bueno, estaban locos, no sé, no tenían otra cosa que hacer, estaban aburridos. A mí esto me intrigó. Yo pensé, tiene que haber una razón muy poderosa para que estos señores, aquí cerca, en Cantabria, en Francia, pero también en otros continentes, para que estos señores realizaran estos enormes esfuerzos. Además en muchos lugares, simultáneamente. Esto es otro misterio. Cuando le preguntan a Claude Lévi-Strauss, le pregunta a la ONU, oiga, ¿puede usted justificar que en el Neolítico se produzcan determinados avances simultáneamente en distintos lugares de este planeta? Claro, este señor solo pudo aludir a la mente del ser humano actuando en comunidad. No la mente individual, sino actuando de algún modo en comunidad. Porque la mente, en el fondo, es la misma. Es decir, no ha pasado un tiempo evolutivo suficiente como para que nuestra mente sea diferente de aquellos señores que levantaban esas piedras. Yo estoy convencido,
hasta donde puedo estar convencido, de que si preguntáramos a estos señores ¿por qué hacen ustedes esto? Es decir, si pudiéramos trasladarnos a aquella época, hablar su idioma y preguntarles, oiga, ¿por qué hacen ustedes esto? ¿Por qué dedican tales esfuerzos, viviendo una situación precaria, a hacer esto? No tiene sentido, porque yo estoy convencido que hubieran respondido, porque es necesario hacerlo. Creo que ellos sabían que debían hacerlo, pero no lo explicaban. Entonces yo me planteé en un momento determinado por qué hacían esto. Puede parecer que estoy divagando un poco, estoy, en fin, zigzagueando, porque efectivamente estamos hablando de la materia, estamos hablando de la masa pesada. Y el título de esta charla es el vacío. Bueno, dándole vueltas, lo primero que pensé en su momento es que estas piedras alzadas son inmutables. No hace falta pensar que son inmutables, simplemente se ve, se siente. Están ahí y van a seguir ahí y siguen estando ahí, curiosamente. Es decir, estas piedras están poniendo delante de la mente humana lo estable y en relación con lo estable, con lo permanente, con lo inmutable, están poniendo delante también de la mente humana lo que cambia. ¿Qué cambia? Todo alrededor de la piedra. Cambia la luz, cambia el día, cambia la noche, cambian las plantas. Periodo de lluvias, las plantas germinan. Periodo seco, se agostan. Cambia el cielo, cambian las nubes, cambia el sol. La piedra permanece, sigue ahí. Esto debió ser muy importante para ellos, porque lo repitieron en muchas ocasiones. Ahora no soy yo el que especula. Determinados, en fin, sabios, estoy pensando en Mircea Eliade, por ejemplo, una persona que ha dedicado toda su vida a estudiar el mito, a estudiar la religión. Este señor hablaba de la piedra y se refería precisamente a ella, relacionándola por ser lo más material, lo más consistente, lo más permanente, lo más inmutable, con lo que en aquella época, y por supuesto también en otras épocas, era permanente, era inmutable, con el espíritu. No entendemos hoy muy bien qué es eso del espíritu. Sin embargo, el espíritu siempre ha sido, a lo largo de milenios, lo más consistente, lo más estable, lo más permanente. De tal manera que es posible, insisto, que esa piedra estuviera representando precisamente lo permanente o la permanencia del espíritu. La permanencia de la piedra representaba precisamente, más que representaba, hacía vivir. No se trata de que la piedra sea solo una representación, ni mucho menos. La piedra hacía sentir a aquellos hombres que permanecía como permanece o cómo permanecía el espíritu. Esto, insisto, ya no es una especulación. Dice Mircea Eliade que la piedra es inmutable y remite a lo inmutable del espíritu. Y pone como ejemplo esa frase que pone Mateo en boca de Jesús. Jesús le dice a Simón, tú eres Petrus, tú eres piedra, y sobre la piedra edificaré mi iglesia. Esto ha sido una constante, la piedra como, más que alusión, como inmediata relación con el espíritu. Pero yo creo que hay mucho más. La piedra alzada, se ve en las imágenes, ponen en relación inmediata, sensible, la tierra con el cielo. Es un signo, pero más que un signo, conecta lo de arriba, el mundo, de lo espiritual,
el mundo de lo trascendente con el mundo terrenal, el mundo de lo humano. Está diciendo en el fondo que esas dos realidades son una misma realidad. Y se puede observar cómo incluso en esas imágenes la piedra conecta el cielo, el medio, vamos a decir, inmaterial, con la tierra material. Esto me trae a la memoria una frase de un gran escultor español que conocen ustedes muy bien, Eduardo Chillida. Eduardo Chillida era una persona, este año se conmemora el siglo de su nacimiento. Era una persona de pocas palabras, de muy pocas palabras. Escribió muy poco, porque efectivamente Eduardo Chillida aspiraba, como aspira cualquier artista verdadero, a que sea su obra la que hable, no él. El artista está al servicio de la obra y la obra al servicio de la comunidad. Esto parece muy obvio, pero bueno. Y Eduardo Chillida en una ocasión, si puedes por favor pasar la diapositiva, manifestó algo sorprendente respecto a las taulas de Menorca. La imagen que tienen ustedes a la derecha es una taula levantada también en el mismo periodo, más o menos, en el Neolítico, Calcolítico. Y Eduardo Chillida dijo que un día se dio cuenta de que las taulas de Menorca quieren sujetar el cielo, sostener el cielo. Esta afirmación, en fin, puede sonar un tanto poética, pero yo me atrevo a ir más lejos todavía. Yo creo que las taulas de Menorca, con esa piedra de remate horizontal, quieren mantener unido el cielo a la tierra. Son, por decirlo de algún modo muy prosaico, un poco tonto, son como anclas puestas al revés, para que el cielo no se aleje de la tierra, para que la tierra y el cielo siempre permanezcan unidos. Y esto se ve directamente. Hay unas piedras que tampoco han sido muy explicadas, unas piedras levantadas. Yo voy a navegar un poco en el tiempo y en el espacio, si me lo permiten. Hay unas piedras construidas en los altares por los incas, que se llaman intihuatanas. Si puedes pasar la imagen, por favor. La palabra intihuatana significa piedra para amarrar el sol. Claro, podemos pensar pues, que estos incas eran unos primitivos, eran unos señores, en fin, que no entendían el mundo. Piedra para amarrar el sol. Y me sorprendió mucho encontrar esta piedra en un lugar llamado Ollantaytambo, camino a Machu Picchu. Esta piedra estaba en el altar y me llamó la atención esa concavidad de la piedra. Me dediqué a indagar, a ver a qué se podía deber esa concavidad. No encontré nada, absolutamente nada sobre esta piedra. Sigue ahí, me imagino, que sigue allí, en este altar de Ollantaytambo. Pero luego, dándole vueltas, llegué a la conclusión de que ese hueco, esa oquedad que tiene la piedra, tiene una misión. Y además una misión también de orden espiritual. Obviamente la piedra en sí, la piedra alzada, la intihuatana, no va a amarrar el sol, pero sí va a conectar la tierra con el sol. Y eso era muy importante. Es decir, efectivamente, conecta y ata el sol a la tierra y la tierra al sol, porque efectivamente esas piedras que no cambian proyectan sombra. Y a partir de esa sombra, que sí cambia, porque es la consecuencia del movimiento del sol en el cielo, a partir de esa sombra, aquellos señores podían saber el momento de la cosecha, podían saber cuándo recoger la cosecha y, por lo tanto, cuándo ofrecer en el ritual los primeros frutos de la cosecha a sus dioses. Es decir, aquello era muy importante. Esas piedras alzadas, esas intihuatanas o esas taulas o esos menires tenían una misión muy importante: atar dos medios
que debían permanecer atados. Pero yo creo que hay más todavía. Las piedras alzadas cambiaban el carácter del espacio y lo convertían en algo diferente, en lugares. Las piedras alzadas eran en cierto modo templos. La palabra templo procede de una palabra latina, de un prefijo latino, tem, que a su vez procede de un prefijo griego, tom, que significa corte o recorte. Nosotros tenemos la palabra tomo, que es un corte de una obra, y tenemos la palabra tomografía, que es una grafía, una gráfica hecha por cortes, ¿no? Pues un templo es un recorte significativo del espacio. Y yo he puesto a suponer, imagino, que aquellas piedras alzadas producían un lugar significativo, un lugar sagrado muy diferente del resto de los lugares, que podrían ser lugares, en fin, donde ocurrían cosas, efectivamente, pero no tenían ese carácter sagrado. Y yo imagino, incluso me atrevo a imaginar, que cerca de esas piedras o alrededor de esas piedras se podrían celebrar rituales precisamente con la misión de revivir. El ritual no tiene una misión de representar, tiene la misión de revivir un acontecimiento trascendente. Y en este caso, fuera el que fuera el acontecimiento, se hacía en un espacio cargado de significado. Y estaba cargado de significado porque esa piedra lo cargaba de significado. Esto es, creo yo, importante. La piedra se ponía en un lugar preciso, no entiendo por qué razón, no soy capaz de entender por qué aquí y allá las condiciones han cambiado. Obviamente el lugar debía estar suficientemente abierto para que efectivamente la piedra se pudiera reconocer como tal, la permanencia de la piedra se pudiera reconocer como tal, pero no sé exactamente por qué elegían un lugar u otro lugar. Pero en cualquier caso, ese lugar se cargaba de significado y se diferenciaba de los lugares que no estaban cargados de significado, lugares insignificantes. Por lo tanto, imagino perfectamente a aquellos señores celebrando sus rituales junto a la piedra o alrededor de la piedra. La piedra como templo, vamos a decir, como recorte significativo del espacio. Pero yo creo que hay más todavía. Si pasas, por favor. Me atrevo a ir un poquito más lejos, sin llegar aquí, sin llegar a Oriente, sin llegar a estos templos, porque esto verdaderamente es un templo, un recorte significativo del espacio. Aquellas piedras estaban producidas, eran artefactos, estaban producidas artificialmente. Y por lo tanto, en tanto que artificiales, significa hechas con arte, también ponían delante del hombre lo natural, que no estaba hecho con arte. Mucho después, milenios después, Aristóteles, como dicen los griegos, pues pensó en definir el arte, su arte poética, pensó en definir el arte como aquella obra que nos dice cómo son las cosas o cómo podrían idealmente ser. Es decir, definió el arte como fundamentalmente productivo. El arte no habla con palabras, habla a la sensibilidad, se dirige a la sensibilidad. Y efectivamente estas obras, insisto, muy importantes para aquellas gentes, eran obras productivas, no utilitarias, productivas, producían significado. En definitiva, hacían el mundo habitable, nada menos. Yo creo sinceramente que el mundo es habitable porque somos capaces de conceder significado a las cosas. Solo por eso. Podemos vivir muy confortablemente. Podemos vivir con una calefacción estupenda, con una iluminación estupenda, incluso en un lugar estupendo. Podemos hacer todo eso. Pero si no concedemos un significado a las cosas, no hay mundo. El mundo, en el fondo, es creo yo, un conjunto muy complejo de significados. Un conjunto generado, obviamente esto no hace falta decirlo, en primer lugar por el lenguaje.
El lenguaje, dice Heidegger, es la casa del ser, la morada del ser, porque efectivamente en el lenguaje, en primera instancia, está el ser de las cosas. No sabemos qué son las cosas. Los físicos de la materia nos dicen que las cosas son unas partículas elementales que vibran y no sé qué, en un vacío, que no podemos localizarlas y no sé qué cosas. Es decir, nos hablan de algo que yo no sé si ellos comprenden, pero desde luego a mí me parece incomprensible. Yo recuerdo una frase muy interesante, se le pidió explicar a uno de los físicos que trabajan en el acelerador de hadrones de Ginebra. Es un círculo muy grande, una máquina gigantesca, yo creo que es la máquina más grande que existe en el mundo. Lanzan dos electrones en sentido contrario, chocan y de allí salen otras cosas que no estaban. Y entonces le pidió, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Cómo explicas esto? Y, muy fácil, dijo él, un físico de la materia. Muy fácil, es muy explicable. Es como si cogiéramos dos manzanas, las lanzáramos una contra la otra y, consecuencia de ese choque, salieran 3 manzanas más, 2 peras, 3 plátanos. Y bueno, eso se ha llamado siempre milagro, algo milagroso. Es decir, que no sabemos qué es la materia. Esa piedra no sabemos. Y toda la materia, esto dicen los físicos, yo obviamente no soy capaz de rebatirlo, toda la materia que constituye lo existente está formada por partículas elementales subatómicas, quarks, protones, no sé qué, en fin. Algo desde el punto de vista racional, esta materia no me lo muestra. Y ellos dicen más, que da igual la materia que sea, el fuego, el agua, lo que sea, nuestro cuerpo está formado por... En fin, quiere decir que por ahí no avanzamos, no vamos a ningún sitio. Pero por aquí sí. Yo creo que estos hombres del Neolítico se dieron cuenta de que efectivamente lo que producían estaba produciendo al mismo tiempo la naturaleza. La naturaleza, creo yo, no es algo que está ahí fuera. Hoy entendemos la naturaleza también por relación al arte, porque el arte de las pinturas, de paisajes y tal, nos ha dicho que la naturaleza es muy pintoresca. Hoy entendemos que la naturaleza, pues son, en fin, las montañas, lo verde, las cascadas. Entendemos, pero la naturaleza es todo lo creado en principio, todo lo existente. Decía también Aristóteles, la fisis es todo lo existente. Pero estos señores estaban dando cuenta, estos señores del Neolítico, estaban dando cuenta que hay una parte de la naturaleza que ellos pueden manejar para convertir eso que ellos han producido en algo significativo, para hacer mundo. Hay una frase muy interesante que me impactó mucho de Ortega y Gasset. Dijo en una ocasión: el arte se diferencia de la cría caballar en que es producción y no reproducción. ¿Producción de qué? No es solo producción de objetos, ni muchísimo menos. Es producción de significado. El arte tiene la misión de producir significado para hacer el mundo habitable. Esa es la misión del arte. Y la misión del artista es ponerse al servicio de su arte. Hoy no sabemos muy bien, hoy estamos un poco desorientados acerca de qué es el arte. No sabemos quién es un artista, qué es el arte, cuál es la misión del artista. Hay hechos verdaderamente llamativos. Recuerdo uno especialmente chocante. Hay un artista vivo, un artista muy, en fin, famoso, muy reconocido, Mauricio Catalán, que hace unos años produjo una obra de arte un tanto extraña. En una bienal pegó un plátano en la pared con cinta americana de color plateado. Y curiosamente, él tiene derecho a hacer lo que le dé la gana, obviamente, no hace daño a nadie. Pero curiosamente esa obra la vendió por más de $100.000. Un plátano, una banana pegada con cinta americana. Y claro, le pidieron explicaciones, alguien la compró, obviamente. Y le dijeron, bueno, ¿y ahora qué pasa? Porque este plátano se va a deteriorar. ¿Qué hacemos? Dice, no, si no han entendido ustedes bien el asunto. Yo he vendido el derecho de la persona que ha comprado ese plátano a volver a ponerlo en la pared con cinta americana, como pone aquí en esta fotografía, y decir que esto es suyo y que es una obra de Mauricio Catalán. Con esto quiero decir que hoy no sabemos muy bien qué es el arte.
estamos un poco despistados. Desde que Duchamp le diera la vuelta al urinario y lo firmara Mott, seguimos haciendo lo mismo, seguimos buscando el sentido no sé dónde, en lo que hace alguien que es singular, que es completamente nuevo, porque nadie se le ha ocurrido antes. En fin, hoy estamos un poquito desorientados, creo yo, y el arte nunca ha sido eso, nunca ha sido eso. Claro, hay un momento en el que cambia, un momento crítico, un momento en el que el ser humano empieza a competir con el Dios. Esto es muy fuerte, empieza a competir con el Dios. Y ese momento, lo conocemos todos, porque fue el momento de las grandes figuras del arte. El momento de Leonardo da Vinci, el momento de Buonarroti, por ejemplo. Y esto lo dicen ellos, y lo dijeron en su época, no lo digo yo. Leonardo da Vinci, en su libro sobre la pintura, dice muy claramente que nosotros, los pintores, merecemos ser considerados nietos de Dios por nuestro arte. Lo dice así. Menos mal, no dijo hijos de Dios, porque entonces igual nos hubiéramos quedado sin Leonardo da Vinci. Dijo nietos. Y a Miguel Ángel Buonarroti, en su época, todos le llamaban el divino. Es decir, hay un momento en que aparece un cambio en la cultura, un cambio, no sé si para bien o para mal. El arte empieza a ser algo distinto de lo que era para estos señores. Para estos señores el arte estaba al servicio del significado, al servicio de la habitabilidad. Hoy no encontramos ese arte, es muy difícil encontrar ese arte. Lo encontramos, pero raramente. Y aquí tenemos Santiago, uno de los ejemplos claros de esa visión del arte más allá de la pura expresión individual. Hoy consideramos que el artista, perdonen la digresión, que el artista es un señor peculiar, un artista es alguien genial, alguien creador. Los tendemos a llamar o a considerar creadores. Esto nunca ha sido así, esto es nuevo, esto es absolutamente nuevo. El hombre nunca se ha considerado creador, se ha considerado en todo caso una criatura. Siempre, por supuesto, dependiente del más allá, dependiente del Dios. Y esto todavía sigue siendo así en algunas culturas. Si nosotros bajamos aquí a Marruecos y hacemos una afirmación, nos van a decir inmediatamente Inshallah, que significa si Alá quiere. Y nosotros teníamos una palabra hace poco, ojalá. Ojalá es Inshallah. Es exactamente lo mismo. Y decíamos muy a menudo, claro, hoy no lo decimos, no sé, si Dios quiere, ante cualquier afirmación, si Dios quiere, porque efectivamente el hombre siempre ha sido dependiente del más allá, No quiero limitar esto a una religión o al monoteísmo en absoluto. Bueno, quiero decir que esos objetos, esas piedras alzadas, en definitiva, tenían que estar ahí efectivamente por necesidad. Hablaban sin palabras, una especie, por entenderlo de algún modo, de dialéctica del espíritu, dialéctica de la sensibilidad. La dialéctica, ¿saben?, no es una afirmación y una negación, no es una tesis y una antitesis, negación de la tesis, no. La dialéctica es una afirmación razonable, seguida, basta leer a Platón, por una objeción razonable a esa afirmación razonable. Ahí está Sócrates, diciendo, es verdad lo que has afirmado, pero no es verdad también esto otro. Es una dialéctica dialógica, un diálogo. La síntesis es la conjunción, es esto y lo otro. Nos iría muy bien en todos los aspectos, en política, por ejemplo, si entendiéramos lo que es la dialéctica. Esto y lo otro, no esto o lo otro, que conduce solo al enfrentamiento. Esto y lo otro, siempre, obviamente, que la objeción sea razonable. Bueno, pues estas piedras hacían algo parecido a esa dialógica, a esa dialéctica, pero se dirigían a la sensibilidad, exclusivamente a la sensibilidad. Es decir, el hombre sentía que esas piedras se estaban refiriendo también a su contrario, porque efectivamente, tanto la materia como el vacío son aspectos de lo mismo. A nosotros nos cuesta mucho, decía Henri Bergson, es que nosotros dividimos, nuestra cabeza es muy torpe, la razón es muy torpe, divide, disecciona, dice esto o lo otro, es incompatible. En Oriente, por ejemplo, no ocurre eso. En Oriente, desde hace mucho tiempo, se considera que efectivamente los contrarios no son contrarios, son complementarios necesarios.
el día a la noche, la vida a la muerte, la materia y el vacío. No hay vacío sin materia ni vacío. Lo vemos aquí en la obra de Santiago. Las piedras alzadas tenían valor, producían realidad, porque, insisto, lo real, lo consistente, a lo largo de milenios siempre ha sido para el ser humano el espíritu. Las piedras se remitían al espíritu. Era no una representación, la posibilidad de ver materializado el espíritu. Lo vemos aquí, en estos templos de Kioto, perfectamente cercados. Vemos las piedras rastrilladas que representan el océano cósmico, con ese orden. Vemos las islas de los bienaventurados y vemos esas piedras alzadas que representan también montañas. En todas las culturas y en todas las religiones, la montaña y el ascenso a la montaña implica esa necesidad que tiene el hombre. Todavía hoy, si vamos a Japón, la gente sube al Fujiyama. Esa necesidad que tiene el hombre de ascender de su condición, vamos a decir, animal, inmediata, a su real condición, que es de orden espiritual, necesariamente. No necesariamente religioso, es decir, bien, podemos entender que a través de la religión se puede producir ese ascenso natural en el hombre de lo animal, de lo inmediato, de lo instintivo, a lo real, porque efectivamente lo real siempre ha sido lo material, lo consistente siempre ha sido el espíritu. Bueno, sí, por favor, pues no sé si me estoy extendiendo mucho, porque no tengo, al final, en fin, no he preparado esto para que dure tanto. Las piedras en ocasiones forman círculos. No hace falta ir a Stonehenge, monumental, tremendo, un observatorio cósmico. Allí va la gente en los solsticios a ver el sol, cómo se pone por allá, etc. No hace falta. Esto está también aquí cerca. Está en el País Vasco, está en Oyarzun. Y lo traigo aquí a colación porque efectivamente estas piedras también producen un vacío, también producen un lugar significativo. Y del mismo modo que imagino que alrededor de la piedra alzada tenían lugar rituales, por otra parte, esto también es muy importante, creo yo, rituales que debían hacerse siempre del mismo modo, sin variación. Es muy importante que el ritual no tenga variaciones, porque efectivamente el ritual nos va a remitir siempre a algo consistente, que es efectivamente una acción, un acto importante que da sentido al mundo. Yo imagino que aquí dentro de este círculo de piedras tenían lugar rituales, lo que sea, clanes, tribus, etc. Me da igual, tenían lugar rituales, porque aquí vemos también un lugar caracterizado por ser distinto al resto de los lugares, un lugar sagrado, diría yo. Jorge de Oteiza, una persona muy peculiar, no sé si la conocen, una persona, en fin, una persona que pasó su vida, por la razón que sea, peleándose con Eduardo Chillida, peleándose y diciéndole que le estaba copiando las obras. De hecho, tiene un libro, el libro del plagio, que se dedica a decirle a Eduardo Chillida que le ha copiado las obras. Oye, esto lo he hecho yo antes que tú, es una cosa muy curiosa, ¿no? Bueno, tenía un carácter muy diferente. Del mismo modo que Eduardo Chillida era una persona que hablaba poco, que dejaba hablar a sus obras. En fin, Jorge de Oteiza era más peleón, ¿no? Era más peleón. Y entonces, en una ocasión, en uno de estos libros, más bien casi pues, un panfleto, entendiendo bien ese término, pues dice algo extraño, algo sorprendente. Se refiere a estos cromlechs, a los cromlechs de Oyarzun. Y dice que los estudiosos, los arqueólogos, los antropólogos, los sociólogos, después de estudiar mucho estos círculos de piedra, dice, han encontrado nada. Es decir, no saben. Y dice a continuación, pero una nada con mayúscula. Dice, una nada con mayúscula. Y una nada comparable a los cuadros de Malevich, a los cuadros que conocemos de Malevich, porque llaman mucho la atención, en tanto que no son prácticamente nada. Hay una composición de Malevich muy famosa, del año 1915, que se titula, si puedes pasar por favor la imagen,
es esto que ven ustedes aquí. Cuadrado negro sobre fondo blanco. Y Oteiza imagina que existe una relación, yo la voy a poner en duda, me voy a arriesgar, que existe una relación entre esos cromlechs de Oyarzún, ese vacío que generan los cromlechs de Oyarzún, y la obra, esta en concreto, de Kazimir Malevich, una obra que se expuso en el año 1915, justo en una esquina, en un rincón, en fin, como obra singular, una obra que en definitiva para los historiadores del arte marca un poco el punto cero del arte, un reinicio, por entenderlo, hablando de los ordenadores, como por analogía con lo que hacemos con los ordenadores, un reinicio, ¿no? Y efectivamente yo creo que es así. 1915 es un año, en fin, un año tremendo. La guerra, la primera guerra, tremenda, empieza en 1914, termina en 1918. Supone una catástrofe, pero no solo una catástrofe, en la que mueren no sé cuántos, 50, 60 millones de personas, una locura. No solo una catástrofe, supone la caída de la civilización. Ocurre en un momento en el que en Europa no hay hambre, en un momento en el que las ciencias están realmente avanzadas, y además ocurre por un motivo tonto. Y aquello da lugar a una especie de industria de la muerte. Y digo industria porque aparece la industria del gas. Tremendo. Primero el gas cloro, que obliga no solo a las personas, sino también a los animales a ponerse unas máscaras raras. Dice André Breton, el ser humano durante la Primera Guerra Mundial parece un insecto, porque efectivamente esos vidrios, la cosa que le sale, el filtro que permitía impedir que el aire clorado entrara en los pulmones, etc. Es decir, aquello fue tremendo. Y claro, los artistas de aquel momento, artistas que se iniciaron en el arte figurativo, Malevich empezó siendo pues impresionista, empezó con las bellas artes, etc. Pues estos artistas se dieron cuenta de que no podían seguir confiando en las bellas apariencias, ni en la apariencia de civilización, porque la civilización se venía abajo. Se vino abajo realmente, y luego se volvió a repetir en la Segunda Guerra Mundial. Se dijo, no, esto no va a volver a ocurrir, es imposible, se repitió. Y ojo, yo tengo mucho miedo de que se vuelva a repetir. Hay situaciones realmente difíciles. Bueno, en cualquier caso, no creo que esta obra tenga ese carácter, vamos a decir, de habitabilidad que tenían aquellos círculos, aquellos cromlechs de piedra. Yo creo que es otra cosa, es un reinicio, es un punto cero. No podemos confiar ya en las bellas artes, en las bellas apariencias, en la bella composición. No podemos confiar en la civilización. Tenemos que empezar desde cero. Pero curiosamente, empezando desde cero, este señor empieza a activar el fondo del cuadro como algo también presente, por lo menos al mismo nivel que la figura del cuadrado negro. Es decir, ahí empieza a aparecer de nuevo esa especie de dualidad entre lo uno y lo otro, entre la figura y lo que sostiene la figura, que es el vacío, el fondo del cuadro. Si puedes pasar, por favor. Por supuesto no es lo mismo, pero podemos encontrar un hilo conductor. Estas son obras de Malevich, también, obras que, como se puede apreciar, generan un espacio virtual en profundidad, un vacío que sostiene a las figuras. Y esto es nuevo y tuvo mucha influencia en la arquitectura, muchísima. Es muy difícil concebir la arquitectura más conocida, por ejemplo, de Mies van der Rohe, sin estas composiciones, esos collages que hacía, esos dibujos que permitían entender el espacio por relación a una serie de elementos que se encontraban a distinta distancia del observador. Aquí empieza a aparecer un vacío como algo importante, como algo consistente que sostiene las figuras. Incluso podemos ver que entre ese triángulo inocente azul y el cuadrado negro podría haber espacio. Y por supuesto tenemos el fondo. Si pasas, por favor, la imagen. Esto no sé si es una casualidad o no, pero en una ocasión un pintor
importante, un pintor además muy reivindicado desde la literatura, desde la sociología, Paul Klee, se vio en la obligación de explicar a sus alumnos o aprendices en la Bauhaus cómo destacaba un elemento en sus cuadros, un elemento de sus composiciones. La escuela Bauhaus era una escuela de artes y oficios, y Walter Gropius, que fue el primer director de esa escuela, pues llamó para enseñar allí a los principales pintores y artistas de la época, entre ellos Vasily Kandinsky y Paul Klee. Paul Klee se vio en la necesidad de explicar esto y explicó que un elemento de sus obras se puede destacar de dos maneras diferentes. Bien haciendo que algo ocurra dentro o bien haciendo que algo ocurra fuera. Les puso un nombre en alemán, Innenraumlich, Außenraumlich, ¿no? Y lo explicó de este modo. Pero efectivamente, nosotros podemos entender la composición de la parte superior porque algo ocurre dentro y la inferior porque algo ocurre fuera. De tal manera que el elemento se destaca de las dos maneras, queda muy claramente definido de cualquiera de las dos maneras. Y podemos además entender en términos duales y, si queremos, ambivalentes entre fondo-figura. La parte, el elemento rectangular superior lo podemos entender como una abertura que nos permite ver abajo un fondo con cierta textura. O lo podemos entender al revés, lo podemos entender como una cartulina con ese puesto encima de algo más claro. Lo mismo podemos hacer con la imagen de abajo. Podemos entender una cartulina clara sobre un fondo irregular o podemos entender un hueco en una superficie irregular que nos deja mirar al fondo algo claro, un vacío, en definitiva. En sus obras, en esta obra, por ejemplo, vemos cómo los elementos interactúan, es decir, esa relación no es nunca ni de un tipo ni de otro. Es decir, hay elementos que se complementan. Esa luna figurada que aparece en la parte superior de la imagen, pues es un elemento, vamos a decir, producido por algo que ocurre a su alrededor, mientras otros elementos están producidos porque algo ocurre dentro. Si puedes pasar, por favor. Esto coincide con el desarrollo de las teorías de la Gestalt. Los psicólogos de la Gestalt definen varios principios de percepción visual, que es de lo que trata originalmente la psicología de la Gestalt, luego ya, en fin, un principio que denominan relación entre forma y figura, relación dual, relación ambivalente entre la figura y el fondo. Esa composición, dos caras que se pueden interpretar bien como copa o bien como dos perfiles enfrentados de Rubin, por ejemplo, ¿no? Pues ocurre esa coincidencia entre lo que está explicando Paul Klee en la Bauhaus y lo que los psicólogos de la Gestalt están definiendo como un principio perceptivo de primer orden. Esa relación entre el fondo y la figura. La figura es lo formado, la figura es lo limitado, la figura es lo ordenado, mientras el fondo es algo que es más bien informe, que está detrás, etc. Bueno, pues vamos a dar un salto grande en el tiempo y nos vamos a encontrar con estas manos. Y la pregunta es la misma que hice al principio, que intenté responder al principio. ¿Por qué estos señores ya del Paleolítico? Aquí estamos hablando ya de 17.000 años de antigüedad. ¿Por qué estos señores primero se metían en las cuevas? ¿Qué pasa? ¿Que les gustaba la oscuridad? ¿Por qué no? ¿Por qué no hacían esto en abrigos, por ejemplo? ¿Por qué no lo hacían en el exterior, que tenían buena luz? ¿Por qué se metían en las cuevas? Esto también es sorprendente. Algo les llevaba, les forzaba a entrar en las cuevas, a oscuras, con antorchas. Quizás porque las cuevas tampoco cambian nunca. Ni siquiera cambian a la luz porque no hay luz en las cuevas. Esto es algo. ¿Y por qué hacían esto? Obviamente serían chamanes, seguramente, lo que hacían esto, no cualquiera. En las cuevas entraban los chamanes y hacían sus rituales para conectar con el más allá, etcétera, etcétera. A veces, seguramente, pues, en fin, estimulados por determinados productos, ¿no? ¿Pero por qué hacían esto?
¿Por qué ponían la mano sobre la piedra? ¿Por qué elaboraban un producto con, imagino, grasas seguramente animales, con algún pigmento que podía ser ocre? ¿Por qué lo metían en la boca, lo amasaban? ¿Por qué soplaban sobre la mano y dejaban ahí la mano? Tenía que ser por algo muy parecido y algo muy importante, porque manos en las cuevas hay en muchos sitios, incluso en sitios insospechados. Por ejemplo, en Argentina, en la Patagonia Argentina, hay un sitio que se llama Cueva de las Manos. Si pasas, por favor, la imagen, que son más recientes, tienen poco más de 7.000 años, pero allí lejos, ¿por qué lo hacían? Y se fijan ustedes, algunas de las manos son definidas o están definidas porque algo ocurre fuera y otras porque algo ocurre dentro. Tenía que ser muy importante. ¿Qué es lo que vemos aquí? Pues que esas manos permanecían ahí. Lo mismo que hacía el menhir, lo mismo que hacía la piedra alzada. Quedaban ahí. En definitiva, estaban de algún modo deteniendo el tiempo. El tiempo no pasaba y sigue sin pasar. Por esas manos siguen estando ahí. Es decir, es algo muy llamativo, porque es un tiempo eterno. Y si lo pensamos en términos racionales, solo hay presente. El pasado y el futuro están en nuestra cabeza. Son imaginarios. Solo hay presente. Y presente eterno. Hay un librito muy interesante de un crítico de arte y de arquitectura, Siegfried Gedeon, que se titula así, El presente eterno. Yo creo que estas manos remitían exactamente a lo mismo, a lo eterno, a lo inmutable, al espíritu. Seguían allí, siempre seguían allí. Era un modo de detener el tiempo y de vincular esa detención con algo que no cambia, con el espíritu. Y sabemos también que en Altamira los bisontes están pintados aprovechando determinadas salientes, determinados entrantes de la piedra. Es decir, estaban viendo a ver qué posibilidades tenían de representar algo que no era el bisonte. Es decir, era en todo caso el espíritu de un animal que les daba a ellos la vida, porque tenían que cazarlo para comer. Y esto es sorprendente. Es decir, estos señores, yo a veces me lo he planteado, eran capaces de llevarse el bisonte en movimiento en la cabeza y plasmarlo en la pared. Esto es tremendamente difícil. Esto es muy difícil, muy difícil. Es decir, estos señores estaban haciendo algo que yo no soy capaz de hacer, que muy pocas personas son capaces de hacer. Imaginar a un animal en cualquier posición, corriendo. Picasso lo hacía cuando dibuja el caballo roto en el Guernica. Hay que conocer muy bien cómo es un caballo por dentro. Leonardo da Vinci y Miguel Ángel Buonarroti iban a las morgues a abrir los cadáveres, a ver qué tenían dentro. Era tremendo, cuentan la repugnancia que sentían, pero tenían que hacerlo para ver qué pasaba dentro y poder representar. ¿Puedes pasar, por favor, la imagen? Bueno, yo he intentado que las imágenes hablen por sí mismas, es decir, que no haya que explicar demasiadas cosas. En el mundo oriental, el vacío es una presencia siempre muy poderosa, muy significativa. Estas composiciones, por ejemplo, este cuadro fantástico de un ciego cruzando un puente, un señor que tiene que ir tocando el puente para no caerse, junto con esa caligrafía, junto con esas montañas que están al fondo. Qué poco y cuánto contenido, ¿no? Qué fuerza la que tiene el vacío en este caso, ¿no? Si puedes pasar, por favor. En Oriente esto se ha vivido y se ha representado además con un símbolo que en fin, ha tenido mucha difusión, el Taijitu o el Taijitu, ese círculo con una S interior, una parte del círculo oscura, otra parte clara y unos circulitos, un círculo claro en la parte oscura y un círculo oscuro en la parte. Esa correspondencia entre lo uno y otro. Y eso ha tenido una gran influencia en el arte europeo. Por ejemplo, esta composición es de Giorgio Morandi, un gran artista que es capaz, como en el mundo oriental, eran capaces de
hacer que el vacío fuera lo consistente. Ahí detrás se ve una jarra, pero una jarra que no está pintada, son dos jarras. Una jarra que está delante, de color oscuro, y una jarra que está detrás, de color claro. La jarra que está detrás está simplemente esbozada. Su materialidad ha desaparecido, pero sin embargo tiene tanta fuerza como si tuviera materialidad. Ese blanco de la jarra que hay detrás es casi lo más relevante de la composición, por supuesto, en relación con ese fondo. Giorgio Morandi estuvo muy influido a lo largo de su vida por el arte oriental. Si pasas, por favor. Otros artistas muy relevantes, muy importantes. Robert Motherwell, por ejemplo, con estas obras enormes, inmensas, de 7 metros de longitud, Elegía a la República Española, se titula esta obra, ¿no? Donde efectivamente hay unos elementos que se pueden interpretar como figuras en relación con un espacio, con un vacío que hay detrás, que dota de consistencia a las figuras. Si pasas, por favor. No hace falta casi comentar estas gravitaciones de Eduardo Chillida, que se pueden entender de las dos maneras. Si nos fijamos arriba, a la izquierda, podemos entender la ilustración superior, la gravitación superior, de dos maneras. Podemos pensar que el negro está al fondo y que lo claro está delante. Por lo tanto, tendríamos que dar un salto. Casi nos está invitando ya a la física, a la presencia física. Tendríamos que dar un saltito hacia esa isla para después pasar al otro lado. Pero lo podemos interpretar perfectamente al revés. De hecho, una de estas obras ha sido producida en términos físicos. La Plaza de los Foros de Vitoria, por ejemplo, una colaboración también muy interesante entre un artista plástico, Eduardo Chillida, y un arquitecto. Está allí. Pasas, por favor. Bueno, no hace falta casi comentar, ¿no? Esto también es un enganche entre el cielo y la tierra. El aire, decía Eduardo Chillida, lo pesado, lo consistente es el aire, el espacio, el vacío, se mete ahí dentro de esta configuración, de esta estela, y configura un cuadrado. Ese cuadrado se conecta con el resto, ese vacío se conecta con el resto del espacio por una especie de canal. Si pasas, por favor. Al final decía Eduardo Chillida, la ilustración de abajo en blanco y negro es de Oteiza, estaban haciendo casi lo mismo. Decía Eduardo Chillida que lo pesado es el aire, es el espíritu, evidentemente, lo pesado es el espíritu. Y aquí vemos otra de esas estelas que engancha claramente el aire, el vacío, con el lleno. Es un gancho literal. Hablaba yo del ancla, el ancla puesta al revés, esas taulas de Menorca. Chillida aprende de eso y lo traslada a su obra. Elogio a la arquitectura. Eduardo Chillida empezó a estudiar arquitectura y fue nombrado arquitecto honorario en la escuela en la que yo doy clases. Pasas, por favor. El vacío, en definitiva, como presencia. Y el vacío siempre por relación al lleno. Por supuesto, Eduardo Chillida, no, en fin, es uno más de tantos otros escultores que trabajan con vacío, ¿no? Henry Moore, en este caso. Un vacío diferente, pero no muy diferente. Un vacío en relación con el horizonte. Elogio del horizonte, dice Eduardo Chillida. Aquí, señor Henry Moore, muy influido por esa calavera de elefante que le regaló Julian Huxley y que le fascinaba porque esos huesos generaban unos vacíos continuos y lo dibujaba una y otra vez. Y aquí vemos cómo esa especie de elogio del horizonte también de Henry Moore tiene una configuración diferente, más continua, más parecida a los huesos. Pasas, por favor. Bueno, no hace falta comentar nada. Una pena, en mi opinión. Estoy opinando, una pena que no se haya construido esto. Una obra muy difícil, una obra de ingeniería. ¿Cómo sujetamos ese techo plano ahí arriba con todas las miles de toneladas? En fin, esto es arquitectura. Esto es arquitectura. De hecho, Álvaro Siza, un arquitecto portugués, premio Pritzker muy importante,
proyectó una obra muy parecida, es la que tienen abajo en la imagen, es una obra de un arquitecto. Si pasas, por favor. Lo estoy viendo ahora. La arquitectura excavada y conectada con el cielo mediante un óculo. Esto está en Armenia, siglo XIII. Pasas, por favor. Vamos muy rápido porque yo creo que el sentido se muestra de un modo inmediato. Casi no hace falta. En fin, los romanos tenían un mundo muy peculiar, unos dioses muy peculiares, pero definían muy bien lo que es un templo. Un templo era lo que hacían en el cielo los ornitomantes cuando querían saber si el asentamiento de una ciudad en un lugar determinado era propicio. Dividían el cielo en 4 partes en relación con el movimiento del sol, y a cada una de esas partes le llamaban templum. Templum anterior derecho, anterior izquierdo, posterior derecho y posterior izquierdo. Y si efectivamente el vuelo de los pájaros, porque miraban el vuelo de los pájaros, a ver en qué dirección van. Si el vuelo de los pájaros les decía, la mántica ha estado presente en todas las culturas, les decía que la ciudad era propicia, trasladaban ese orden del cielo a la tierra. Cardo y decúman, era un ritual, lo hacían con un arado. Y en el centro hacían un hoyo que llamaban mundus, y en ese hoyo vertían como ofrenda los primeros cereales de la cosecha a la diosa Ceres. De ahí la palabra cereal. Quiere decir que esa relación entre la tierra y el cielo ha sido una constante en el ser humano. No en el ser humano como individuo, sino en el ser humano como parte de una comunidad, como parte de una cultura. Si pasas, por favor. Y ya vamos terminando. Parientes próximos de los menires, las estelas funerarias. Pasas, por favor, no quiero alargarme demasiado. Esto no son menires, son estelas funerarias. Curiosamente, la estela funeraria expresa lo permanente, el espíritu del fallecido. A la estela funeraria se dirige la persona que quiere conectar con el espíritu del fallecido. La estela es permanente, el espíritu es permanente. Esa relación que veíamos en los menires la vemos también en las estelas funerarias. Si puedes pasar, por favor. Estelas funerarias que generan un espacio sagrado. O también lo podemos ver en estos recortes, en estos templos. Templos que son también tumbas. Esto es Persépolis. Alguien ha recortado la montaña. Ha conseguido un vacío significativo, también en forma de cruz, precisamente para indicar que ahí pasa algo relevante. El enterramiento de un personaje Jerjes, importante. Pasas, por favor. Tumbas, por ejemplo, de los reyes pónticos en Turquía. Sabemos poco de la cultura póntica, de los pontos, pero tumbas que presentan en este caso, una especie de reverberación entre la materia y el vacío. De la materia se extrae un vacío que deja en su interior materia, de la que a su vez se obtiene otro vacío. Un juego casi escultural. No sé si se dan cuenta de la escala que tiene todo esto. Ahí se ven unas personas subiendo por un hueco excavado en la montaña. No sé si lo ven. A la izquierda. Pasas, por favor. Hay autores contemporáneos que trabajan un poco en la misma dirección, que intentan conseguir que el vacío sea tan significativo como lo fue en otra época. Esto es prácticamente imposible porque efectivamente hoy entendemos el arte de otro modo, de un modo muy diferente. Este es el caso de Michael Heiser, un artista dedicado al paisaje,
que, entre otras obras, produjo esta, que ven ustedes aquí, muy llamativa, porque desde el punto de vista racional no tiene ningún sentido. Esta obra se llama Masa desplazada y reemplazada. Y se trata de elegir una gran piedra, trasladarla y situarla en una excavación realizada en el desierto de Nevada. Aquí de nuevo aparece esa relación tan estrecha entre el vacío y el lleno, incluso entre la materia, el vacío y el agua, cuando llueve, pocas veces en el desierto de Nevada. Un intento, un esfuerzo por conseguir, como hace ese esfuerzo Santiago, por conseguir que el vacío sea significativo, hable, sin necesidad de que el arquitecto o el escultor diga absolutamente nada. Si pasas, por favor, y vamos a terminar con imágenes que hablan por sí mismas. Tenemos prácticamente lo mismo en estas iglesias cristianas, hoy patrimonio de la humanidad, en la Libela, en Etiopía. Templos sin material de construcción, templos que han sido trabajados extrayendo materia, y templos que además tienen espacio interior que ha sido obtenido del mismo modo, extrayendo materia. Es decir, el vacío es lo realmente presente, lo que realmente actúa. Si pasas, por favor. Y esto lo podemos encontrar en algunos casos. Por ejemplo, en esta construcción, en esta iglesia, de un arquitecto muy relevante, Tadao Ando. Esta iglesia, que ven aquí, está también excavada. No está excavada realmente. Es como si estuviera excavada. Está construida. Y además está construida al lado de un elemento vertical. Las iglesias en general, los edificios sagrados en general, son también signos que apuntan hacia arriba. Hombre, el campanario es muy útil, pero útil porque efectivamente el sonido de la campana va a llegar más lejos, pero también útil porque apunta hacia arriba, como el menir, porque señala hacia arriba. Y esto ocurre en todas las culturas. No es una cosa de la iglesia cristiana, no es una cosa, si vamos a Oriente, si vamos a Nepal, veremos las pagodas que se organizan por estratos. Pasas, por favor. Casi no hace falta decir nada. Ese vacío en forma de cruz lo teníamos antes en las iglesias de la Libela. Yo no sé si Tadao Ando, este arquitecto japonés, de origen japonés, se inspiró en la Libela. Me da igual, es lo de menos. Pasas, por favor. Es esta misma iglesia, el campanario, casi como un menir. Pasas, por favor. Y un último ejemplo en arquitectura, de lo que yo quizás sé un poquito más. Esto que están ustedes viendo aquí es una capilla en honor de un santo del siglo XVI, el hermano Klaus. Como ven, es una especie también de menir geometrizado. Un hito que apunta hacia arriba. Si pasas, por favor, y terminamos ya. Pero con espacio interior. Y lo verdaderamente significativo es el espacio interior. Es un espacio, además, que se construyó de un modo muy curioso. Se hizo una especie de tienda de campaña con troncos, se hizo un encofrado, se echó el hormigón aguantado por esta especie de tienda de campaña hecha con troncos, y se quemaron después los troncos, de tal manera que en el hormigón aparecieron una serie de surcos irregulares, después de quitar la materia de los troncos quemados, que dio lugar a esa imagen que tienen ustedes. Si pasas, por favor, creo que es la última imagen, con esto ya termino. Bueno, pues una gran obra de arquitectura. Es decir, la arquitectura, la pintura también y la escultura, especialmente en este caso la escultura y la arquitectura, siguen teniendo la misión que tenían originalmente: hacer el mundo más habitable. Y esta obra, aunque sea una obra menor, una obra de poca superficie, de poco volumen, hace el mundo más habitable, porque concede significado a las cosas.
Disculpen, me parece que me he entretenido demasiado. Bueno, pues muchas gracias a todos por aguantarme.